Hola, pues estamos de regreso. Esta es la segunda parte de la materia de investigación de mercadotecnia con los alumnos de quinto cuatrimestre de la licenciatura en mercadotecnia y vamos a esperar a que se conecten y de que ingresen a la sesión. ¿Sí? Bueno, vamos a continuar, chicos.
Vimos la entrevista periodística. Vamos a ver ahora lo que es la entrevista de trabajo. ¿Sale? Tiene finalidad de proporcionar información concreta sobre una persona que se va a acceder o se va a proponer o a promover para un puesto de trabajo. Este tipo de entrevistas se suelen considerar entrevistas estructuradas, ¿sale? Ya que llevan precisamente una estructura ya planificada de lo que se va a preguntar a las personas que asistan a estas entrevistas. ¿Sale? Igual les dejo aquí esa diapositiva para que puedan hacer sus anotaciones. Y bueno, aquí tenemos la estructurada. El investigador planifica previamente las preguntas mediante un guión preestablecido y secuenciado, y obviamente pues guiado, por lo que deja poca o ninguna posibilidad al entrevistado de réplica o de salirse del guión. Son preguntas cerradas, sí, no o una respuesta predeterminada. ¿Sale? Y tenemos por aquí también la semiestructurada, que se determina de antemano cuál es la información relevante que se quiere conseguir. Se hacen preguntas abiertas, dando oportunidad a recibir más matices de la respuesta. Permite ir entrelazando los temas, pero requiere de una gran atención por parte del investigador para poder encauzar y estirar los temas. ¿Sale? Obviamente actitud de escucha se refiere a escuchar lo que está preguntando para poder encaminar al entrevistado hacia preguntas preestablecidas o predeterminadas o lo que se quiere que conteste y en qué sentido, ¿sale? Para poder irlo orillando a lo que nosotros como investigadores queremos. ¿Vale? Entonces aquí tenemos lo que es la entrevista estructurada y la semiestructurada.
Bueno, vamos a avanzarle, chicos. Tenemos aquí las no estructuradas. Obviamente las no estructuradas son sin guión previo, es decir, no existe como una estructura de guión, pero pues obviamente sí es una estructura mental, ¿sale? El investigador tiene como referentes la información sobre el tema. La entrevista se va construyendo a medida de que avanza. La entrevista con las respuestas que se dan requiere gran preparación por parte del investigador, documentarse previamente sobre todo lo que concierne a los temas de que se trata. ¿Sale? Obviamente a quién voy a entrevistar, a qué se dedica, qué hace, qué ha hecho, cuáles son sus obras, qué es lo que, cuál es su experiencia dentro de este tema que vamos a ver, a dónde ha viajado, etcétera. ¿Para qué? Para poder ir replicando las respuestas que tenga nuestro entrevistado y así poder ir dando réplicas, es lo más importante, ¿sale? Entonces, por eso nos dice aquí que pues es importante la preparación previa de nuestro investigador. Vamos a avanzar. Tenemos por aquí también la entrevista de profundidad. Según Ruiz Olabuenaga, en 1999 nos dice que esos son los objetivos: comprender más que explicar, maxificar el significado, formato, estímulo, respuesta, busca la respuesta subjetivamente sincera y obtiene respuestas emocionales frente a racionales. ¿Sale? En esta entrevista, obviamente, vamos a tratar de sacar respuestas que tengan que ver más o que sean más desde el interior, por eso se llama entrevista de profundidad. Vamos a maxificar el significado de las respuestas y vamos a dejar de lado un poquito la parte racional para poder entrar a la parte más emocional de los entrevistados.
Y bueno, vamos a continuar, chicos. Vamos a ver la preparación de una entrevista. ¿Sale? Preparación de una entrevista. Preparación de una entrevista. El momento de la preparación, vamos a ver primero pues los objetivos de la entrevista, ¿sale? ¿Cuáles son los aspectos que se van a tratar? ¿Para qué quiero entrevistar a esta persona? ¿Qué es lo que le voy a preguntar? Etcétera, ¿sale? Vamos a tener que también identificar a los entrevistados, el perfil dentro del contexto, era lo que les decía, ¿no? ¿Qué lugar ocupa dentro de esta categoría de investigación? Es decir, ¿qué es lo que le quiero preguntar? ¿Para qué voy a entrevistar a cierta persona? ¿Cuál es su perfil? ¿Sale? Y obviamente, pues, ¿qué papel juega dentro de este contexto? Formular las preguntas y secuenciarlas, uso del lenguaje significativo para él. ¿Sale? Obviamente, ¿qué le voy a preguntar? Ya sé que le voy a preguntar, pero bueno, ahora lo voy a estructurar y lo voy a secuenciar para poder saber qué orden voy a llevar. Y que mi lenguaje sea significativo para la persona que voy a entrevistar, es decir, que me entienda y que se sienta relacionado y que se sienta también identificado. Formular las preguntas y secuenciarlas, ya está. Uso del lenguaje significativo para el interlocutor y contextualizar las preguntas para evitar ambigüedades, es decir, que podamos contextualizar bien las preguntas para que no tengan doble sentido. ¿Vale? Preparar el lugar donde se realizará la entrevista. Y bueno, vamos a ver los tipos de preguntas de la entrevista. Tenemos la pregunta de declaración. Es un acto de habla por el cual el que habla da a conocer su punto de vista y a partir de ahí se genera una pregunta más o menos inquisitorial. ¿Sale? Recuerden, aquí en esta declaración vamos a hacer que la persona dé su punto de vista sobre algún tema, ¿sale? Y mediante esto pues vamos a poder ver pues cuál es la postura que tiene para poder realizar más preguntas. ¿Qué es inquisitorial? Es decir, como del instinto de la persona, es decir, ya le hice una pregunta o esta parte que me dijera su postura
de cualquier tema, ¿no? A lo mejor, ¿qué opinas sobre el aborto legal? ¿O qué opinas sobre la marcha del 8 de marzo? ¿No? A lo mejor que son temas como de interés actual. Ah, pues bueno, ya que tengo la postura, a lo mejor ya sé que la persona a la que yo estoy entrevistando está a favor o que está en contra, pues bueno, de ahí ya voy a irme con esa parte de preguntas de, ah, pues entonces si él está a favor, ¿cómo ves entonces la postura que tiene tal persona? O sea, es como del instinto, es decir, ya sé por qué lado irme, ¿sí me explico? Como qué rumbo de la entrevista poder tomar para que me sigas contestando, porque obviamente me tengo que ir con tu postura, ¿sale? Así más o menos me explico, es como de saber por qué rumbo tomar. Vamos a avanzar. Tenemos las de interrogación. Es una pregunta directa que obliga a dar respuestas. Son ejemplos, muchas de las preguntas de la entrevista en general, y si las enfocamos desde ambos registros, referencia y modal, obtenemos una pregunta bien sobre el contenido o bien sobre la actitud. ¿Sale? Pues es tal cual una pregunta directa que va a obligar a una respuesta. Es decir, te pregunto algo, me respondes la respuesta a lo que yo te estoy preguntando. ¿Sale? Es como la más básica. Es la de interrogación o interrogativas.
Tenemos también después las de reiteración. Es la repetición de un punto de vista o parte de él ya expuesto. Si se hace desde un registro de referencia, dará como resultado una pregunta eco, donde se toma parte del discurso y se subraya su importancia de manera escueta. Sale sin connotaciones. En caso de situarnos desde un registro referencial, tendríamos una respuesta denominada reflejo. Es decir, obviamente ya dentro de la entrevista, el entrevistado me está diciendo, no, pues yo opino a favor de las marchas de las feministas, ¿no? Yo estoy a favor, a pesar de que yo soy, bueno, yo soy hombre, pero estoy a favor, ¿por qué? Porque tienen que hacerse escuchar las grandes luchas y los grandes cambios que han surgido en la humanidad ha sido porque la gente ha levantado la voz y porque ha tomado por la fuerza algunos monumentos y es por eso que se les ha hecho caso, ¿no? De no ser así, por la fuerza, pues bueno, no estaríamos viendo muchas de las cosas que hoy tenemos, ¿no? A lo mejor las mujeres hoy ya pueden votar. Entonces, si esas luchas no se hubieran hecho como se hicieron, no estarían presentes en la actualidad. Entonces, esa es la postura y lo que yo estoy diciendo. Ah, pues mediante eso se va a retomar un fragmento y decir, ah, ok, entonces, ¿tú qué opinas? Tú me dices que estás a favor porque las grandes luchas se hicieron así. Entonces, ¿qué opinas acerca del vandalismo con los monumentos, no? Por ejemplo, pudiera ser. Ah, pues ya estamos tomando esta parte de tomar o de subrayar una parte de lo que yo estoy diciendo para poderme generar otra pregunta. Y entonces aquí voy a tener que reiterar lo que dije y es por eso que se le llama de reiteración y también pues es una respuesta de reflejo. Obviamente va a reflejar lo mismo que estoy diciendo, pero con otras palabras y más situada, o sea, más reforzada, ¿sale? Porque a lo mejor solamente lo dije hace un rato como parte de una pregunta, pero ahorita ya se me formuló otra pregunta mediante esa respuesta. Y bueno, vamos a ver algunas consideraciones generales. Y bueno, aquí tenemos como este pequeño esquema, ¿sale? Que nos dice el procedimiento. El antes es planeación de la entrevista, definir el lugar y el momento en el que se desarrollará, tiempo de duración, agendamiento de la entrevista y guía de entrevista. Tenemos durante, llegar a la entrevista con una actitud abierta de escucha y con el interés de entender los argumentos que pueda darle el entrevistado. Presentarse al entrevistado comentando sobre qué se le va a realizar la entrevista, cuál es el tema principal, pedirle consentimiento para utilizar todo el material y testimonio para realizar su investigación. Intente grabar la entrevista si es posible, siempre preguntando al entrevistado, se aconseja utilizar preguntas no directivas, es decir, dejando que el entrevistado se pueda expresar. ¿Sale? Después, análisis de información de manera estadística, discursiva, temática, etnográfica, triangulación de la información. No solo se ha de verificar si las respuestas del entrevistado son correctas, sino ser objetivo con la información e ir comprando perspectivas del mismo tema. ¿Sale? Comparando perspectivas del mismo tema. Es decir, no vamos a saber si el entrevistado tiene la verdad absoluta, pero finalmente recordemos que no es una estrategia, una herramienta cuantitativa, sino cualitativa y tiene que ver mucho con puntos de vista. ¿Sale? No es de, ah, pues está bien, está mal, está correcto, está incorrecto. Simplemente es el punto de vista del entrevistado.
¿Sale? Y pues bueno, aquí en este esquema pues tenemos como ya el panorama general de lo que debemos hacer antes, durante y después de una entrevista. ¿Sale? Con obviamente ya los tipos de entrevista que ya vimos, los tipos de pregunta y pues bueno, esto ya es como una condición general de lo que se debe y no se debe hacer, ¿no? O como más que nada como lo que debemos tomar en cuenta para llevar a cabo una entrevista. Bueno, chicos, pues ya sería todo. Están todos en la sesión, ¿sale? Los que ingresaron tienen asistencia. Cuídense mucho. Recuerden subir sus actividades. Se va a subir el apunte de hoy. Subir también su presentación y subir su trabajo final. Tienen hasta el 9. Recuerden que el viernes iniciamos con las exposiciones. ¿Sale? Cuídense mucho. Hasta luego. Adiós, profe. Bye, profe.